Cordial saludo. Somos estudiantes de séptimo semestre de Contaduría Pública, Auditoría 2. Las integrantes del grupo son Lady Rodríguez, Elizabeth Carrillo, Laura Natalia Villamil, María Camila Suárez y quien les habla, Jennifer Mora. El tema que vamos a abordar hoy son los riesgos de las TIC establecidas en la NIC 320. Los riesgos de las TIC con sus correspondientes estrategias de control. Primero que todo, hablaremos de un concepto sobre las TIC, que son las tecnologías de la información y comunicación, que son el conjunto de las tecnologías desarrolladas para gestionar la información y enviarla de un lugar a otro. Bueno, la salvaguarda de la información. Permite de una manera más segura y organizada consignar la información que es de gran valor para la compañía. Esto lo que quiere decir que en dado caso que se genere un daño técnico, poder recuperar los datos que creíamos perdidos. Bueno, actualmente disponemos de muchas herramientas para salvaguardar la información. Y se cuenta con grandes apoyos para poder realizar la auditoría un poco más eficiente. Entre estos, el permiso a usuarios que manipulan directamente la información en el sistema. La limitación en acciones como consultas, anulaciones y la eliminación de la información. Y la generación de informes de auditoría en cuanto a acciones a realizar por usuarios. Un gran riesgo que también encontramos son los desastres naturales, que estos representan un riesgo para la salvaguarda de la información. Esos riesgos son los incendios, las inundaciones, los terremotos o los tornados y los rayos, que puede destruir en absoluto la información contable y ante eso no se puede hacer nada. El siguiente tema son los permisos de acceso a los sistemas. En las empresas es importante crear restricciones para proteger la información de la misma. Debemos tener en cuenta que en cada empresa debemos identificar qué usuarios son los que tienen derecho a acceder a cada tipo de información de la empresa y controlar el acceso a las TIC para mantener la seguridad al tener acceso a ella. Debemos tener en cuenta dos cosas, que son la autenticación y la autorización. La autenticación es que el usuario debe identificar en el equipo donde se alojan los recursos en los que se quiere acceder. Y la autorización, el usuario debe tener privilegios necesarios para poder tratar la información. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta respecto a los permisos para acceder a los sistemas es que debemos tener una política de control de acceso, ¿sí? Esta política debe contar con los requisitos de seguridad establecidos y esta política es un documento que debe, primero, establecer unas reglas de acceso físicas y lógicas para cada tipo de usuario, ¿sí? Segundo, tener en cuenta la política existente sobre la clasificación de la información para la asignación de privilegios, ¿sí? A cada persona. Tercero, considerar la normativa y legislación aplicable. Y por último, ser actualizada y revisada periódicamente, ¿sí? Otra cosa que debemos tener en cuenta para poder realizar los permisos a cada persona de la información son las medidas de aseguramiento. Entre ellas podemos encontrar controles de acceso físico que pueden incluir el uso de sistemas biométricos y vigilantes para acceder en áreas específicas, el manejo de tokens o tarjetas de identificación, controles a nivel de equipos, tales como ubicación y protección, seguridad de cableado o mantenimiento periódico de equipos, que también es muy importante. Gestión de medios de almacenamiento removible, ¿sí? Un riesgo importante que encontramos dentro de estos permisos a los empleados acerca de la información son las aplicaciones en la nube
que es lo que pues, a pesar de que pues anteriormente las usaban las empresas grandes, ahorita ya todas las empresas se están guiando por este método de tener aplicaciones en la nube, ¿sí? En el Internet. La solución podría ser que la mejor defensa se puede plantear en este caso, tiene que ver con el uso de herramientas de cifrado que limiten el acceso al sistema, ¿sí? Ya estas herramientas, estos cifrados nos pueden delimitar quiénes pueden entrar a esa nube, inclusive siendo públicas, ¿sí? Y eso nos puede ayudar a prevenir el acceso de terceros a información de la empresa. El hardware. Cuando hablamos del hardware, dice que puede presentar un riesgo para la seguridad y es importante que haya un acceso para el cual los usuarios estén autorizados y puedan acceder a él. Los riesgos del hardware se presentan mediante apagones, interrupciones eléctricas y vandalismo. Cuando hablamos de los apagones y las interrupciones, hablamos cuando las computadoras pueden dejar de funcionar y causar daños en el almacenamiento de la información. Cuando hablamos del vandalismo, quiere decir cuando las personas destruyen los equipos en cuestión de pronto de molestias que quieran perjudicar el sistema de información. Las licencias de los programas. Estas licencias pues tienen como objetivo autorizar al usuario en ciertos actos para todo tipo de licencias. Existen 5 tipos de riesgos. El primero es un problema legal. Cuando hablamos de un problema legal, este riesgo habla del hecho de utilizar un software pirata y pues lo primero que estaríamos violando en ese riesgo es el derecho a la propiedad intelectual y eso asumiría una denuncia y una consecuencia penal y monetaria de 280 euros. El segundo riesgo es tu propia seguridad. Cuando hablamos de la seguridad, está hablando de programas que son fabricados, pero que no son fabricados por la misma persona, sino que va un intermediario y ahí pueden incurrir a lo que conocemos como los virus, los troyanos, donde va a generar un grave prejuicio y seguridad para nuestro negocio. En el tercer riesgo, hablamos de cuando se genera desconfianza. Si bien sabemos, cuando entramos a una empresa y decimos que de pronto trabajamos mal o que trabajamos con programas piratas, pues ya vamos a empezar a generar la desconfianza en la empresa, lo que podría cerrarnos las puertas ante esa situación. El cuarto riesgo sería perder la certificación de la calidad del ISO. Esta certificación pues se obtiene mediante una auditoría interna y el uso pirata es un sistema de calidad que si bien sabemos pues si tenemos un mal manejo de eso pues podríamos perder la certificación que hemos obtenido. Y el quinto riesgo es el no tener acceso a las actualizaciones. Cuando utilizamos este tipo de software, no podemos estarlo actualizando y el pirata va a durar un promedio de un tiempo y ahí ya va a quedar obsoleto para las mejoras de nuestro sistema. Los estándares de seguridad informática. La tecnología ha crecido de una manera vertiginosa y con ello han surgido diferentes desafíos, como es el ámbito de la seguridad informática. A raíz de esto se crean normas y mecanismos
para que la información esté de una manera más segura y de esta manera evitar los ataques cibernéticos y pérdida de la información importante para las organizaciones. Cuando una organización decide implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, incrementa la seguridad de las TIC. Los estándares de seguridad informática son realizados por entes reconocidos internacionalmente en el sector. Estos tienen como características que siempre están soportados en documentos y formales. Los estándares siempre deben ser certificados. Entre las normas está la ISO, que es la Organización Internacional para la Estandarización, y la IEC, que es la Comisión Electrotécnica Internacional. Esta familia de normas trabaja de la mano buscando dar un marco teórico para la gestión de la seguridad informática. Creadas para facilitar la implementación de la seguridad de la información, aplica a cualquier organización, protege los activos de seguridad de la informática y aplica para las auditorías. Está basada en 3 aspectos importantes: en la integridad, disponibilidad y confidencialidad de datos. La integridad se define como el mantenimiento de datos mediante los diferentes procesos. La disponibilidad se define como el acceso y uso de la información para manipular los datos. La confidencialidad se define como la acción de presentar y dar la información a los usuarios y a los procesos que lo necesiten. Estos se recopilan también otras normas. Entre esas tenemos la 27000, que contiene todos los conceptos y vocabularios para la comprensión de las normas. La 27001 habla de la certificación que están disponibles para las organizaciones. La 27002 habla de las buenas prácticas para la administración y gestión de seguridad de la información. La 27003 es la norma que muestra algunas directrices para la implementación de un sistema de gestión de información. La 27004 nos muestra cómo podemos realizar algunas mediaciones para conocer ciertos factores que serán importantes en el sistema de seguridad de información. En la 27005, que es una de las más importantes, nos habla sobre la gestión de riesgos en la seguridad de la información. La 27006 es la que especifica los requisitos de acreditación de las entidades y sobre todo de las entidades de auditoría y la certificación de gestión de seguridad en la información. Las normas siempre se van a estar actualizando. Ejemplo, la norma 27001 del 2005 va a ser diferente a la versión de la norma 27001 del 2013. Por eso es importante reconocer que lo que nos rodea, así como en el mundo físico, se requiere precaución y cuidado. De igual manera ocurre en el ciberespacio. Entonces, ahí tenemos claro que las normas siempre van a estar actualizándose, siempre las van a estar modificando. Bueno, el tema mío es el papel de la NIA 320 frente a los riesgos de las TICs en el desarrollo de la auditoría. El objetivo del auditor es aplicar el concepto de importancia relativa de manera adecuada en la planificación y ejecución de la auditoría. El alcance de la NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto de la importancia relativa en la planificación y ejecución de una auditoría en los estados financieros. La importancia relativa está definida dentro del marco de referencia para la preparación de los estados financieros. Por lo general, nos indica que reducir el mínimo nivel de probabilidad de presentar incorrecciones de materialidad. El juicio se basa en criterio profesional y se envía en relación a la magnitud y concurrencias de la incorrección. Efectuar el concepto de importancia relativa en la planificación y ejecución de la auditoría. Y determinar la naturaleza, el origen y la valoración
de la oportunidad al alcance y el riesgo de cada corrección. Podemos decir que un auditor busca inconsistencias en los riesgos financieros, sobre los informes de auditoría, que ayudan a una organización a hacer rendición de cuentas a partes interesadas, internas o externas. Ya. No encontraba el botón. Pero Elisa, usted no iba a hacer la conclusión, yo estaba esperando eso. Sí. ¿Cierto que ya dijo? Y Por terminar, no la escuchamos. No Todo es, que que la, active. no es que la dije ahí de una vez porque preciso llegó y iba a Ah, gritar y yo no hallaba como decirle que se callara. Uy, Dios mío. Preciso cuando yo ah, estaba hablando. Estoy que subo acá, mamita. Entonces la dije ahí de una vez. No, o sea, no, Pero me sí borró. toca decir una conclusión al final. sí, pero ¿qué decimos? Para terminar. Porque lo que yo había escrito, le digo, era que es importante reconocer lo que nos rodea, así como en el mundo físico se requiere precaución y cuidado.